Iniciamos hoy nuestra exploración de un texto. Es una carta personal, la segunda a Timoteo, atribuida al apóstol Pablo. Pero tiene una intensidad que casi salta de la página, ¿verdad? Sí, totalmente. Es como escuchar algo muy íntimo, pero a la vez cargado de un significado, universal. Exacto. Se dirige a Timoteo, un colaborador más joven. Y el contexto es, probablemente Pablo en una situación límite, quizá ya viendo el final de su vida. Sí, Vamos a intentar captar la esencia de sus mensajes. Habla de fidelidad, de cómo mantener viva una enseñanza, de resistir en momentos duros, y lanza unas advertencias que suenan, sorprendentemente actuales. desde luego, Hay algo en el tono, esa mezcla de afecto y urgencia, que realmente atrapa. totalmente. Y esa sensación de urgencia, de legado, se entiende mucho mejor si nos imaginamos a Pablo, pues eso, prisionero en Roma, sintiendo que su tiempo se acaba. Claro. No es solo teoría, ¿sabes? Son palabras de alguien que está viviendo en carne propia la presión y quiere, asegurarse de que la antorcha pasa a la siguiente generación. Y en medio de la adversidad. Es casi un testamento espiritual, pero en tiempo real. Vaya. Entrando ya en el capítulo 1, Pablo empieza con mucho cariño hacia Timoteo, recordando su fe sincera. Y me llama la atención que menciona explícitamente a su abuela Loida y a su madre Eunice. Sí, No parece solo un cumplido, es como si quisiera subrayar ese linaje, ¿no? Quizá para recordarle a Timoteo, oye, tienes raíces fuertes en las que apoyarte. Sobre todo con la presión que vendría. es una observación muy interesante. Sí, más allá del reconocimiento afectuoso, funciona como un ancla, ¿verdad? Le dice a Timoteo, mira, tu fe no es algo improvisado, ¿eh? Viene de una tradición familiar sólida, genuina. Claro. Y en un contexto donde la fe podía costar muy cara, pues recordar esas raíces podía ser una fuente tremenda de fortaleza y de legitimidad también. Es la historia personal como fundamento. Y de ahí, de ese recuerdo familiar, salta a una petición muy directa. Te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. Ujú. Me imagino a Timoteo quizá un poco intimidado o desgastado, no sé, y Pablo le dice básicamente que no es tiempo para la timidez, que Dios no da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Justo. Es una llamada clara a no achantarse. No, a usar activamente ese don. Exacto. Y lo de avivar la llama sugiere que ese don, esa capacitación divina para el servicio, no es algo estático. Ah, claro. Requiere atención, combustible, digamos, esfuerzo para que brille con fuerza. Y es crucial que Pablo no lo atribuya a la personalidad de Timoteo, sino a un espíritu que viene de Dios. Entiendo. Poder para actuar, amor como motivación y como guía, y dominio propio para mantenerse firme, equilibrado. No dejarse llevar ni por el miedo ni por impulsos reactivos. Un poder que iba a necesitar, me imagino, porque justo después le pide que no se avergüence ni del mensaje ni de él, de Pablo, que está encadenado. Uf, Si lo piensas, asociarse con un prisionero del Imperio Romano debía tener un coste social importante. No era ninguna tontería. desde luego que no. Era arriesgado. Podía significar sospecha, marginación, incluso peligro físico. Claro. Y ahí es donde Pablo comparte su propio motor, su motivación. Sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¡Qué frase! Sí. Su valentía no nace de negar el sufrimiento, sino de una confianza absoluta en Dios, en la promesa final. ¿Y en qué basa esa confianza tan radical? Pues Pablo la ancla en algo que va más allá de las circunstancias, incluso de la creación. Dice que la salvación y el llamamiento no son por méritos humanos, sino por la propia determinación y gracia de Dios dada en Cristo antes del comienzo del tiempo. Vaya perspectiva. Es una perspectiva enorme, sí. Básicamente está diciendo, nuestra esperanza no depende de si las cosas van bien o mal, ni de si nosotros cumplimos perfectamente, sino de un plan eterno de Dios. Un plan revelado en Cristo, quien además destruyó la muerte, dice. ¿Destruyó la muerte? Esta convicción tan profunda es lo que le permite a Pablo no avergonzarse de sus cadenas y animar a Timoteo a hacer lo mismo. Pero parece que esa valentía no era universal. Pablo menciona, casi de pasada, pero ojo, con nombres, a Figelo y Hermógenes. Sí, Y dice que todos los de la provincia de Asia me han abandonado. Qué duro debe ser escribir eso. durísimo. ¿No es un poco arriesgado mencionar nombres así incluso en una carta personal? Podría
no sé, generar más división? Es muy directo, sí. Quizás busca ser realista con Timoteo, ¿sabes? Mostrarle que la deserción, bueno, es una posibilidad real cuando hay presión. Ya. Pero fíjate que inmediatamente contrasta esa amargura con el ejemplo luminoso de Onesíforo. Es verdad. Dice que muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas, sino que encima lo buscó activamente en Roma. Lo buscó. El valor que le da esa lealtad justo en el momento más bajo es inmenso. Más que señalar culpables, yo creo que quiere resaltar el valor incalculable de la fidelidad cuando se pone a prueba. Tiene sentido. Pasamos al capítulo 2. Y aquí Pablo usa unas imágenes muy potentes. El soldado enfocado, el atleta que compite según las reglas, el labrador que trabaja duro. Son metáforas exigentes, ¿eh? ¿Por qué crees que elige estas imágenes tan demandantes para describir la vida cristiana o el ministerio? Pues yo creo que las elige precisamente porque quiere enfatizar a que seguir a Cristo y servirle, en la visión de Pablo, no es un pasatiempo casual, no es algo de fin de semana. Claro. Requiere disciplina, como el atleta, enfoque y lealtad sin distracciones mundanas, como el soldado, y trabajo paciente, perseverante, esperando el fruto, como el labrador. Ya veo. Son imágenes que comunican un compromiso total, seriedad y una orientación hacia un objetivo que trasciende la comodidad personal. Quiere que Timoteo entienda la magnitud de la tarea. Y en esa línea de seriedad, le da una instrucción que me parece clave sobre cómo debe fluir la enseñanza. Dice, lo que me has oído decir, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Es como si estuviera diseñando una cadena de transmisión de alta fidelidad para el mensaje. Me pregunto lo difícil que sería mantener esa pureza del mensaje generación tras generación. Es un desafío constante, sin duda. Por eso Pablo es tan específico, no a cualquiera, sino a personas dignas de confianza, ahí habla del carácter, y capacitadas, ahí habla de la habilidad. Carácter y habilidad. Es un modelo de discipulado intencional y además multiplicador. La idea es construir una red robusta que preserve el núcleo del mensaje frente a las distorsiones que siempre surgen. Es una estrategia activa de preservación. Y hablando de distorsiones, advierte con muchísima dureza sobre las discusiones inútiles y profanas. Sí. Dice que destruyen a los oyentes y que se extienden como gangrena. Gangrena. Es una imagen terrible. Terrible, sí. ¿Se refería solo a debates teóricos o era algo más peligroso? Pablo las veía como extremadamente peligrosas. La metáfora de la gangrena sugiere algo infeccioso, ¿sabes? Algo que corrompe y destruye el cuerpo, en este caso la comunidad, si no se ataja a tiempo. No eran simples diferencias de opinión para él. Las consideraba desviaciones de la verdad, con consecuencias muy reales. Da el ejemplo de Himeneo y Fileto. Sí. Que enseñaban que la resurrección ya había sucedido. Y esto no era una cuestión menor, ¿eh? Minaba la esperanza futura, que es central en la fe cristiana, y dice que trastornaba la fe de algunos. Eran errores doctrinales con un impacto vital. Entiendo. Y frente a eso, propone ser un obrero aprobado que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Cómo se consigue eso? Usa otra metáfora, la de una casa grande con vasijas de oro y plata, pero también de madera y barro. ¿Significa eso que hay como cristianos de primera y de segunda? No, yo no creo que se refiera a categorías fijas de creyentes, ¿eh? Más bien parece apuntar a la utilidad y a la condición espiritual de cada uno. La clave está en lo que dice justo después. ¿Qué dice? Dice, si alguno se limpia de estas cosas, se refiere a las influencias negativas, las falsas enseñanzas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vale. Se trata de una elección personal, de apartarse de lo que contamina doctrinal y moralmente, para poder ser útil a Dios. Es una llamada a la pureza, a la consagración personal, no a una jerarquía que venga dada. Entendido. Y recomienda buscar justicia, fe, amor y paz. Pero lo que me llama la atención es cómo dice que hay que tratar a los que se oponen. Dice, uno no debe andar peleando, sino ser amable con todos, capaz de enseñar, sufrido, corrigiendo con mansedumbre. Parece un equilibrio dificilísimo, firme en la verdad, pero suave en la forma. Es uno de los grandes desafíos del liderazgo y, de la vida en comunidad que plantea esta carta.
Requiere una madurez considerable, ¿verdad? Sí, sí. Firmeza doctrinal, interpreta rectamente, pero sin agresividad. Amabilidad y paciencia, incluso con los que se oponen. Sufrido, dice. Sufrido. Y la corrección debe ser humilde, con mansedumbre, no con afán de humillar, sino con la esperanza genuina de que el otro pueda, volver en sí y conocer la verdad. El objetivo no es ganar la discusión, es la restauración de la persona, y reconociendo además que el arrepentimiento último es obra de Dios. Un equilibrio realmente delicado. Muy delicado, sí. El capítulo 3 cambia de tono. Se vuelve bastante oscuro, diría yo. Advierte sobre tiempos peligrosos en los postreros días. Y la lista de cómo será la gente es demoledora. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Es un retrato social muy sombrío. Muy sombrío. Lo que más me impacta quizá es la conclusión. Amadores de los deleites más que de Dios. Resume mucho. Es un diagnóstico social y espiritual muy crudo, sí. Lo interesante no es solo la lista de vicios en sí, sino cómo muchos de ellos reflejan una ruptura fundamental. Una ruptura. Sí, ruptura con Dios, blasfemos, impíos, más amigos del placer que de Dios. Y ruptura en las relaciones humanas, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto, implacables, traidores, el egoísmo, amadores de sí mismos, y la avaricia parecen ser como la raíz de gran parte de esa descomposición. Y además habla de gente que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Exacto. Y los describe metiéndose por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Pinta un cuadro de engaño dirigido a personas vulnerables, ¿no? Justo. Advierte contra una religiosidad superficial, una fachada sin poder transformador real, y describe una metodología de infiltración y manipulación. La comparación que hace con Janes y Jambres. Los magos egipcios. Eso es. Los magos egipcios que, según la tradición, se opusieron a Moisés. Es muy significativa. Los presenta como un arquetipo que se repite en la historia. Personas con entendimiento corrupto que resisten activamente la verdad. Vaya. Sin embargo, Pablo añade un matiz importante. Predice que su engaño no durará para siempre. Dice, no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Hay como un límite para el engaño. Menos mal. Y frente a todo este panorama tan desolador, Pablo se pone a sí mismo como contraejemplo para Timoteo. Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y menciona explícitamente las persecuciones que sufrió en Antioquía, Iconio y Listra. No oculta el precio, ¿eh? Ese contraste, pero tú, es crucial. Frente a esa deriva moral y doctrinal que acaba de describir, le ofrece un modelo tangible, vivido, su propia vida. Claro. Y es un modelo que incluye el sufrimiento como parte. Inherente. De hecho, afirma algo muy directo. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Directo sí. No lo romantiza, pero lo presenta como una realidad casi inevitable para quien busca una fidelidad auténtica en un mundo que a menudo es hostil. Y ante este escenario de tiempos difíciles, engaño, persecución, ¿cuál es el ancla? ¿Cuál es la defensa? Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Le recuerda de quién aprendió su linaje de fe, él mismo, y sobre todo lo remite a las Sagradas Escrituras que conoce desde niño. Y aquí llega una de las afirmaciones más importantes de toda la carta, sobre el papel de las Escrituras. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Impresionante. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En medio de la confusión, de la persecución, de las falsas enseñanzas, las Escrituras son presentadas como la roca firme, la fuente divina de sabiduría para la salvación y la guía completa para vivir rectamente y servir eficazmente. Vaya. Son el recurso fundamental y suficiente. Es una declaración de confianza tremenda en esos textos. Totalmente. Y el capítulo 4 arranca con una solemnidad que impone. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es un encargo final potentísimo. Potentísimo, sí.
La orden es que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se nota una urgencia casi desesperada. La fórmula inicial, te encarezco, es de las más solemnes posibles. Invoca la presencia divina y el juicio futuro. La tarea central es proclamar el mensaje, la palabra, y hacerlo con persistencia, sin descanso, a tiempo y fuera de tiempo, sin importar si es conveniente o popular en ese momento. Claro. Y esa proclamación tiene varias facetas: corregir errores, redarguye, reprende, animar, exhorta, y todo ello con las actitudes adecuadas: paciencia y enseñanza sólida, doctrina. La razón de tanta urgencia, según Pablo, es que vendrá un tiempo donde la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto suena increíblemente moderno, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Como la gente buscando solo lo que confirma sus ideas, las fábulas o narrativas que les gustan. Es una descripción que resuena muchísimo, y sí. Esa comezón de oír lo que uno desea escuchar, en lugar de la verdad que quizá te desafía o te incomoda. Exacto. La tendencia a buscar maestros o fuentes que refuercen tus propios prejuicios, conforme a sus propias concupiscencias, y a rechazar la sana doctrina, la enseñanza saludable, la verdadera. Ante este panorama, la instrucción para Timoteo es clara: mantenerse sobrio, sé sobrio en todo, aguantar, soporta las aflicciones, cumplir su misión, haz obra de evangelista y ser fiel en su servicio, cumple tu ministerio. Requiere lucidez, resistencia y constancia, mucha constancia. Y entonces, justo después de esta advertencia, el tono cambia de nuevo. Pablo habla de sí mismo de una forma muy personal, muy emotiva, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Uf. Y hace balance. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Habla de una corona de justicia esperándole. Es como si dijera: misión cumplida. Es muy conmovedor leerlo. Lo es muchísimo. Es una autoevaluación hecha desde el umbral de la muerte, ¿no? Usando esas metáforas de lucha, ha peleado la buena batalla, y de competición atlética, ha acabado la carrera, que implican un esfuerzo sostenido hasta el final. Hasta el final. La clave de su victoria no es la ausencia de dificultades, sino la perseverancia. He guardado la fe. Y la corona de justicia no la ve como un premio que él se ha ganado, sino como algo que le dará el Señor juez justo. Importante detalle. Y es vital que añada que no es solo para él, sino para todos los que aman su venida. Conecta su experiencia, que es personalísima, con la esperanza colectiva de todos los creyentes. Une la fidelidad en el sufrimiento presente con la recompensa futura. Y justo después de esta cumbre teológica y emocional, la carta baja a tierra de una forma sorprendente. Pide a Timoteo: procura venir pronto a verme. Sí. Da noticias. Demas le ha abandonado amando este mundo. Qué triste. Lucas está con él, pide que traiga a Marcos porque le es útil. Tíquico fue enviado a Éfeso. ¿Por qué incluir estos detalles tan mundanos, casi logísticos, en medio de un testamento tan potente? Pues yo creo que precisamente porque muestra la humanidad completa de Pablo. No es un estoico ahí desconectado de la realidad. Claro. Tiene necesidades afectivas, quiere ver a Timoteo, preocupaciones por sus colaboradores, la dolorosa deserción de Demas, la compañía fiel de Lucas, la utilidad de Marcos, que es interesante porque antes habían tenido un conflicto, Pablo y Marcos. Es verdad. Y asuntos prácticos. Estos detalles anclan toda esa teología tan elevada en la vida real, muestran las complejidades y las relaciones del día a día del ministerio. Y pide cosas. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas y los libros, mayormente los pergaminos. Sí, sí. Abrigo y lectura. Necesidades básicas. Exacto. El capote sugiere frío. Quizá en una celda o la proximidad del invierno luego le dice: procura venir antes del invierno. Cierto. Y los libros y pergaminos revelan su deseo de seguir aprendiendo, estudiando, quizá escribiendo, hasta el mismísimo final. No se resigna a la inactividad. Increíble. Y añade una advertencia sobre un tal Alejandro el Calderero, que le causó muchos males.
Incluso menciona su primera defensa legal, donde dice que todos le abandonaron, pero afirma: «El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas». Es esa mezcla constante. Sí. Vulnerabilidad humana, palpable, soledad, oposición, necesidades físicas, junto a una confianza inquebrantable en la presencia y el poder de Dios. La carta concluye con una larga lista de saludos a personas concretas. Priscila y Aquila, la casa de Onesíforo, recordando otra vez su apoyo, Erasto, Trófimo, a quien dejó enfermo en Mileto, Eubulo, Pudente, Lino, Claudia. Y la bendición final. Esos saludos refuerzan la idea de que la fe se vive en comunidad, en una red de relaciones. Pablo, aun en su situación límite, se preocupa por mantener esos lazos, por nombrar a las personas. Y la bendición final: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Resume su deseo más profundo para Timoteo y para todos: la presencia continua de Cristo y el favor inmerecido de Dios como el sostén fundamental. Si tuviéramos que destilar la esencia de esta carta tan intensa, yo diría que es una llamada apasionada a la perseverancia fiel, ¿no? Contra viento y marea. Sin duda. La importancia vital de aferrarse a la verdad, a la sana doctrina y transmitirla intacta. Una advertencia muy seria sobre los peligros del engaño y la decadencia moral que parecen resonar siempre. Y el poder del ejemplo personal, del linaje de fe y sobre todo de la esperanza puesta en Dios. Es teología vivida, con sus glorias y sus miserias humanas. Exacto. Y quizás la pregunta que esta carta nos deja resonando, casi 2 milenios después, es sobre ese equilibrio que mencionabas antes. ¿Cuál? ¿Cómo conjugamos hoy esa firmeza en las convicciones fundamentales, esa sana doctrina que consideramos vital, con la humildad, la paciencia y la amabilidad que Pablo pide incluso hacia los que se oponen? Buena pregunta. Y por otro lado, somos conscientes del legado que hemos recibido, sea de fe, de valores, de conocimiento, y del legado que estamos dejando nosotros. Pablo le dice a Timoteo: aviva la llama, guarda el buen depósito. Tal vez el desafío perenne es discernir qué llama necesitamos avivar nosotros en nuestro propio tiempo y lugar, y qué verdades esenciales debemos custodiar y compartir, y hacerlo con integridad y con gracia. Una reflexión profunda, sí señor, para cerrar esta inmersión. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis de la segunda epístola a Timoteo.